Hoy en día la violencia es un fenómeno social que se sigue ignorando por muchas instituciones y por parte del Estado, incluyendo en nuestro país. Durante estas últimas semanas de octubre se han registrado alrededor de 11 femicidios, revelando una problemática urgente y persistente que son las violencias de género que siguen cobrando vidas de manera sistemática y persistente, lo cual se convierte en una situación alarmante. Es por esto que las organizaciones feministas advierten sobre un estado de emergencia que no se limita a episodios aislados, sino que esto forma parte de una estructura social que legitima y reproduce prácticas violentas contra mujeres. Los casos de Lara Gutiérrez, Brenda de Castillo y Morena Verde y Florencio Varela, de Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio en Córdoba, el de Gabriela Arací Barrios en Chaco y el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca, muestran no solo la gravedad de la situación, sino también su extensión territorial y su expansión en distintos ámbitos de la vida cotidiana, dado que la mayoría de los agresores son exparejas o familiares. Las cifras divulgadas por Mumalá dicen que sucede un femicidio cada 35 horas, dando cuenta de una violencia que no se detiene y que a 10 años del primer grito de Ni Una Menos exige repensar las respuestas estatales y sociales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando estas muertes como parte de la normalidad? Para poder entender estos sucesos, es importante hablar primero de los conceptos básicos. Basándonos en el concepto propuesto por Natalia Romero Marchesini en un artículo de la Universidad Nacional de La Plata, un femicidio es un tipo de homicidio que abarca las muertes violentas de mujeres cometidas por varones a causa de motivaciones sexistas y misóginas. En otras palabras, las mujeres hablan de los femicidios como las muertes de las mujeres debido a que son mujeres. Muchas veces estos femicidios son instantáneos, pero en muchos otros casos estos escalan desde la violencia de género, que se define como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, así como aquella violencia que se ejerce contra las mujeres en la comunidad y o aquella que es tolerada o perpetrada por el Estado y sus agentes. La violencia de género no se genera de una única forma particular. De hecho, hay una distinción entre 7 tipos de violencias de género diferentes, entre las cuales se encuentran la violencia física, que cuenta como los arañazos, golpes, heridas, fracturas, la forma psicológica en la que la persona, la víctima, es humillada o desvalorizada o agredida de manera psicológica a través de insultos, la forma sexual, que es cuando la víctima es violada o forzada a realizar actos sexuales, también pudiendo entrar en esta categoría la prostitución forzada o la concepción o aborto forzado. También está la forma económica en la que el agresor priva de recursos económicos a la víctima, la forma patrimonial en la que se usurpa o se destruyen objetos, bienes y propiedades de la víctima, la forma social en la que la víctima es limitada de manera social y en cuestión de vínculos hasta quedar aislada totalmente, y la forma vicaria, que es cuando un menor, generalmente el hijo de la víctima, hijo o hijos, es herida, dañada, matada de manera directa o indirecta. Por otro lado, si bien no se puede nombrar una única causa por las cuales los agresores se ven motivados a provocar femicidios, lo que todas las formas de violencia de género tienen en común es que poseen el mismo origen: la violencia y los discursos de odio que forman creencias que se instaron socialmente. Esto conlleva que hombres que han sufrido de bajo autoestima o inseguridades, violencia intrafamiliar, discriminación e igualdad, o simplemente que han sido educados bajo parámetros e ideologías machistas y estereotípicas, tiendan a creer que este crimen ordena lo que perciben incorrecto, o que les dará algún tipo de suerte de superioridad, control y dominación. La falta de empatía o autoestima exagerada también puede llevar a estos agresores a poner primero sus intereses y sus sentimientos y no considerar los de las mujeres. Como ya mencionamos anteriormente, hasta hoy en día los recuentos de femicidios indican millones de muertes en el mundo. Uno de los casos más recientes fue el de Luna y Mariel, que estremeció a toda Córdoba capital. Luna Giardina, de 24 años, y su madre Mariel Zamudio, de 50,
fueron asesinadas a balazos en su vivienda del barrio Villa Serrana. El principal acusado es Pablo Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo de 5 años. Tras el crimen, Laurta huyó con el niño y fue detenido horas después en Gualeguaychú, Entre Ríos. La justicia lo imputó por doble homicidio agravado por mediar violencia de género, lo que se llamaría un femicidio, pero con otros términos, y por el uso de un arma de fuego. Según la investigación, el agresor ingresó armado en la casa donde vivían Luna y su madre, las atacó a tiros y escapó con su hijo. Vecinos del barrio declararon que ambas mujeres vivían atemorizadas y que Luna había denunciado previamente situaciones de violencia de género ocurridas debido a la hurta. De por sí, ella contaba con un botón antipánico otorgado por una fiscalía cercana, lo que demuestra que el riesgo era conocido, pero que no se logró evitar el desenlace fatal. Este caso deja al descubierto graves fallas que se encuentran en los mecanismos que sirven para proteger a las víctimas de violencia de género. Las herramientas legales, como lo son las denuncias, los botones antipánico y las restricciones perimetrales, resultan insuficientes cuando no van acompañadas de una supervisión activa, una respuesta policial inmediata y una forma institucional sólida. Además, la violencia ejercida por este agresor llamado Laurta se enmarca en un patrón machista y de control extremo, ya que se investiga su posible relación con un grupo antifeminista llamado Varones Unidos, que podría explicar la carga ideológica y el odio que él expresaba hacia las mujeres y que motivó sus acciones. Este componente ideológico refuerza la idea de que los femicidios no son hechos aislados, sino que son resultados de estructuras sociales que legitiman el dominio y la violencia masculina. En este caso particular también es importante analizar la situación en la que el hijo de 5 años, quien fue testigo directo, pero también pariente del agresor y la víctima, tuvo que vivir, ya que todos estos hijos e hijas también son víctimas indirectas de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y el femicidio. Pese a haber sido hallado sano y salvo, como muchos otros, tienen que cargar con las consecuencias emocionales de haber quedado en medio de esta tragedia. Formando una conclusión, el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio es el reflejo más puro y duro de la realidad que atraviesa toda la sociedad. La violencia de género sigue siendo una de las formas más persistentes y naturalizadas del poder y control, en parejas, en relaciones de trabajo e incluso en la política. A pesar de los avances en la legislación, en protocolos de atención y en conciencia pública, seguimos viendo cómo las alertas se encienden, pero nunca se actúa a tiempo. Luna había denunciado, tenía un botón antipánico, el sistema y las instituciones sabían que estaba en peligro, y aún así el desenlace fue el peor. Esa distancia entre la advertencia y la acción es una marca que pone en duda la eficiencia real de las políticas de protección y de los mecanismos que, en teoría, deberían salvar vidas. El caso de Pablo Laurta, además, muestra algo más profundo, una violencia que no se limita al ámbito privado. Su posible vinculación con grupos de supremacía machistas y su historial de hechos violentos revelan unos ideales sociales e ideológicos que alimentan el odio hacia las mujeres, que justifica el control, que minimiza el dolor. Es una violencia que nace del deseo de posesión, de la idea de que una mujer no puede decidir sobre su propia vida ni su propia libertad. Y cuando el Estado no logra prevenir, cuando las instituciones fallan, el mensaje que queda flotando es devastador, que denunciar no alcanza, que pedir ayuda no siempre salva. Pero ese mensaje no puede ser el final. Tiene que ser el punto de partida para exigir algo distinto. Una sociedad que no tolere ni una forma más de violencia, una justicia que actúe con celeridad y un Estado que acompañe de verdad. Porque la violencia machista no se combate solo con leyes, denuncias o botones antipánico. Se combate con educación, con empatía, con políticas sostenidas y con una transformación cultural profunda. Una transformación que nos obliga a revisar cómo nos relacionamos, qué entendemos por amor, por poder, por respeto. Luna y Mariel no son solo víctimas. Son otro llamado urgente como Ángeles Rawson, Wanda Tadei y muchas mujeres más. Nos recuerdan que cada femicidio no es una tragedia inevitable, sino una responsabilidad colectiva. Que cada vez que una mujer muere por la violencia machista, no solo fracasa una persona, una pareja o el Estado. Fracasamos todos.